Bueno, llegamos al final de Cambio de Mando. Cambio de Mando fue un invento que hicimos en el equipo de trabajo de Jaguar Media, tratando de ver cómo íbamos a lograr, tratar de plantear puntos de vista interesantes, diferentes, viendo cómo la transición iba a funcionar, pero incluso, más allá de cómo la transición iba a funcionar, tratar de ver y hurgar cuáles son las posiciones de los diferentes jefes de agencia. Y la verdad es que funcionó en el sentido de que obtuvimos información que creo que es relevante. Y hoy vamos a hablar con la secretaria de la Gobernación, con quien creo que tenemos una conversación quizás muy larga, y ella dio datos que creo que son contundentes e importantes para comprender por dónde va el próximo gobierno y cuál es la filosofía. A mí me preocupa un poco ¿verdad? Lo que llaman el kumbaya del gobierno, cuando empiezan a hablar positivismo, como si fuera el gobierno coelístico, de quién se robó mi queso y el mujer se robó tu Ferrari y eso, y siempre hace falta gente positiva, porque para gente tóxica pues peor. Pero por otro lado, pues sí es realistas, ¿no? Y que hay que hablar de eso. Pero también vamos a hablar con Carlos Dalmau y su análisis sobre todo lo que ha pasado en Cambio de Mando, la serie que hicimos, y hoy precisamente terminamos con la secretaria de la Gobernación. Esta Navidad encuentra en AT&T los smartphones gratis que conectan con los tuyos, así que aprovecha y llévate gratis, gente, esto es gratis, el Samsung Galaxy A11 o el LG K40 al activar una línea nueva con AT&T. Llama ahora a AT&T al 939-545-1800, 939-545-1800 y te lo entregan a tu casa. AT&T, la red móvil más rápida en Puerto Rico, válido hasta el 5 de enero. Detalles en las tiendas y en la prensa. AT&T te regala de nuevo el Galaxy A11 o el LG K40 al activar una línea nueva y te lleva el teléfono hasta tu casa. ¿Tú has visto ese Galaxy A11? Gente, en verdad, metal. 939-545-1800, 939-545-1800. Ahora, la entrevista que le hicimos a Noelia García, la secretaria de la Gobernación, y posterior el análisis de Carlos Dalmau. Bueno, esto es Cambio de Mando. Cambio de Mando básicamente es una serie que hemos hecho para mis redes sociales y además de eso luego vamos a pasarlo en radio, donde vamos a hablar con la gente que va a estar a cargo del nuevo mandato de gobierno. En este caso tenemos con nosotros a Noelia García, que es la nueva secretaria de la Gobernación, también conocido como el trabajo que nadie quiere en Puerto Rico, porque es el que mete fuete, es el que llama a dar instrucciones y que es el nene malo, en este caso la niña mala. Y le digo esto porque el gobernador siempre va a quedar bien, va a querer que todo el mundo hable bien de él. Así que es la persona que tiene que llamar al secretario de agencia. Mira, eso no es, por ahí no es por acá. Y ese trabajo es difícil. Y la verdad es que no solo es difícil, también conlleva el que a veces los gobernadores se recuestan y dicen, mira, llámate a fulano y dan un fuetazo. Y después fulano llama al gobernador, no, chacho, esa muchacha es mala. Y después llama a Noelia, sigue dándole fuerte que se lo ha ganado. So, vamos a empezar. Esa es la verdad. Y tú sabes que eso es parte del negocio. Alguien tiene que ser el nene malo en la foto. Así que vamos a hablar con la secretaria Noelia García. Primero que todo, ¿quién eres? ¿Tu profesión? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a estar donde estás? Pues mira, soy primero puertorriqueña, enamorada de mi isla y reconociendo que en Puerto Rico hay buenos recursos, me quedé aquí, estudié aquí. Vengo de una familia de Cupey, sencilla y humilde, 4 hermanos, todos fajones. Estudié mercadeo en la UPI. La vida me regaló unas oportunidades maravillosas. Y yo tenía que decidir si seguía y hacía maestría y doctorado o le daba abría la puerta de la experiencia y seguía trabajando. Y yo decidí trabajar y seguí trabajando. Trabajé en Cámara, en Senado, trabajé en Congreso de Estados Unidos, trabajé como asesora a municipios, trabajé para el 911. Yo lo único que he hecho en esta vida es trabajar. Y precisamente porque sé la importancia de la buena comunicación, de la buena estrategia, de la buena estructura, sé que Puerto Rico tiene potencial y podemos tener mejores resultados por la experiencia. Ningún libro me lo dio. Yo sé por los resultados por los cuales he podido llevar a los lugares que he estado, que Puerto Rico puede mejorar. De acuerdo. Obviamente el mercadeo requiere el vender ideas, así que vender ideas y hacer que la gente cree en esa idea y se sienta estimulada por esa idea. Así que me parece que ese trasfondo, Administración,
Sí, Administración a 101. eso, a eso voy. La parte de administración ahora, porque precisamente iba a decir, eso es la parte del mercado, vamos a la parte de gerencia. Gerencialmente hablando, ser secretario de la gobernación implica muchas veces decir que no. Muchas veces decirle a los contratos, mira, este contrato no te lo puedo aprobar, o este contrato no es. Ha sido un puesto bien controversial históricamente porque precisamente en este cuatrienio usted sabe que hubo todo el cambia y demás. ¿Usted va a tener el poder de contratación del gobierno? Mira, la transición nos ha ayudado, el proceso de transición nos ha ayudado a poner el oído en las agencias y tenemos de alguna forma que eliminar la burocracia. No podemos seguir poniendo filtro sobre filtro sobre filtro sobre filtro. Y una de las cosas que se está analizando es empoderar de una forma un poquito más contundente a los jefes de agencia. Eso se está evaluando. A principios de enero, el gobernador, a través de una orden ejecutiva, decidirá cuál va a ser su estrategia. Pero los contratos que lleguen a mi oficina, Puerto Rico primero y todo lo demás va después. ¿Qué le conviene a Puerto Rico? Pero la realidad es que la decisión de la contratación de la operación del día a día debe de recaer sobre el jefe de agencia. Los contratos que sobrepasen X cantidad, entonces pues los miramos con detenimiento. Pero el día a día, operacional, jefe de agencia. Ok, eso me lleva a las llamadas de los alcaldes, que van a ser muchas. Alcaldes llaman al secretario de la gobernación para pedir X o Y. ¿Usted tiene experiencia con, ¿verdad?, recibiendo ese tipo de llamadas y ese tipo de gestiones que no necesariamente siempre son malas? O sea, muchas veces son con intereses positivos, ¿no? Pero otros son buscando, ¿verdad?, intereses políticos partidistas y demás. ¿Cómo usted va a trabajar con eso? Mira, yo conozco el corazón del alcalde. Es bien difícil mantenerse en una silla de alcalde sin tener un corazón con ganas de servicio. Es imposible porque, volvemos, estar ahí día a día, escuchando la necesidad del pueblo, se necesita tener un compromiso más allá de cualquier otra cosa. Yo vengo a ser una facilitadora, Jay, de alcaldes, de legisladores y de jefes de agencia. Todo lo que hay que poner los recursos del gobierno a la disposición de todos ellos para poder adelantar las necesidades de la gente. Eh, lo que quiera que se necesite, se pondera. Y si le conviene a Puerto Rico, se va a hacer lo que se pueda hacer para hacerlo. Una de las palabras que a mí todavía me cuesta trabajo procesarlas son las palas. Si las agencias funcionan, nadie necesita ninguna pala. Y hacia eso nos tenemos que dirigir, a que las agencias funcionen, para que no sean favores políticos el servicio de una agencia, sino que sea la agencia trabajando para todo el mundo, Pero con la la misma verdad, importancia a todo el mundo. okay, pero la verdad es que los alcaldes muchos van a llamar con cosas buenas, pero otros van a pedir que, o jefes de agencia, para que me ubiquen a fulano, mira, para que me contraten a Mengano. ¿Cómo usted trabaja con eso? Lo recibimos a todos, vemos su resumen, no es malo referir gente, analizamos el resumen, vemos el peso del resumen y si él quiere, y se analizan en términos de las virtudes de cada uno, si hay algún Ok, espacio para vamos a hacer alguien. bueno, hacer una pregunta concreta. ¿Cuántos resúmenes ya has visto? ¿3,000, 4,000? Muchos, muchos. ¿Y sabes qué? Se ven todos se ven. Ahora, hay necesidad en las agencias, es cuestión de identificar. Yo no puedo ser directora de recursos humanos según las características y las plusvalías y las virtudes y la experiencia de Se, cada uno, se refieren. se está haciendo un background check político. Mira, yo te tengo político, político. Óyeme, la mejor cualidad que tiene que tener un recurso para servir es combinación de cerebro y corazón y experiencia. Ese es el primer requisito que tiene que cumplirse cualquiera. Yo tengo que comentarte, a mí me entrevistaron, la gente sabe de mi ejecutoria, sabe del distrito, el panel que analiza y hace el overview de los recursos. Un doctor, un abogado, un médico, un administrador. En mi vida yo había pasado por un panel con ese criterio pericial. Me encantó. Esa selección está en buenas manos, en muy buenas Okay, manos. a mí me parece importante decir, ya hay un rumor corriendo y pues tengo que preguntárselo porque si no sería irresponsable de mi parte, de que para ser jefe de agencia hay que reunirse antes con Andy Guillemar. ¿Eso es verdad? Yo no me he reunido con Andy Guillemar. Sé de mucho. Las decisiones de los recursos recaen en un comité pericial.
El filtro tiene que ser capacidad, y ese es el que se está identificando, sí. Ok, hablando de eso, Pierluisi dijo que obviamente su familia no va a estar siendo contratada en el gobierno y demás, y usted ha hablado sobre esto, ¿verdad? Con el gobernador, sobre la posibilidad de que sus familiares a través de terceros o de subcontrataciones puedan terminar siendo contratados. Mira, en la instrucción del gobernador fue que su familia no tuviese ningún contrato en el gobierno. Eso no va a ocurrir. Ya la instrucción es clara. Ya. Ok, lo que pasa es que pues, hay formas de subcontrataciones, ¿no? Entonces, pues si se prohíbe las subcontrataciones, pues quizás. Pero entonces yo te doy un contrato para que tú me asesores en X y vienes tú y contratas a Y, pues, y así pues, yo sé que sabes de lo que estoy hablando, porque esto se ha hecho anteriormente. Mira, no le podemos cohibir en el caso, por ejemplo, de Andy Guillemar, él es abogado, él tendrá sus clientes, pues que ejecute en la empresa privada. Un contrato directo de ese bufete con el gobierno no se va a dar. Ok, próxima pregunta. Su filosofía gubernamental es bien importante, ¿verdad? Que se sepa, ¿verdad? Que secretario de la Gobernación realmente es un ejecutor, no pasa por el proceso de confirmación del Senado, porque es la mano derecha de la ejecución de política pública del gobierno. ¿Usted cree que el gobierno debe contratar en vez de emplear o emplear en vez de contratar? ¿Cuál sería su visión? Mira, actualmente hay muchos puestos de gobierno vacíos ¿verdad? Por Ujú. retiro, hay una necesidad de servicio particular. Nos tenemos que enfocar en que el servicio se dé. Hay plazas, la estructura de las agencias de gobierno no está maximizada en términos de recursos humanos. Es muy posible que tengamos que subcontratar en lo que en lo que se hace la reingeniería de recursos humanos. Lo importante es que se dé el servicio. En primera instancia, el puesto debe de ser ocupado y debe de ser un empleado quien lo brinde. Si no hay ningún puesto para la clasificación o para el servicio para el servicio que necesitemos, lo subcontratamos. La, Eh, la prioridad es dar el servicio. Si necesitas un ingeniero industrial para hacer una reorganización y tú no tienes un puesto como ese, subcontrátalo y ve y enmienda y arregla tu reestructura para poder recibir un empleado posteriormente. ¿Ya seleccionó a alguien como subsecretario? Estamos haciendo los cambios en la estructura en Fortaleza como tal. Es muy posible que ese puesto no se No, necesite. no. Ok. Usted ha sido la directora ejecutiva del Comité de Transición y eso es un puesto bien complicado porque pues tiene todas las malas noticias todos los días de cuán complicado, de cuán salpa afuera ha sido, ¿verdad? El cuatrenio anterior. ¿Cómo usted ha trabajado eso y qué cosas le preocupan en particular? Pues mira, haber sido directora ejecutiva y serlo todavía del Comité de Transición ha sido un privilegio. He podido escuchar de primera mano eh, no solamente los retos, también he podido identificar que ha habido muchos logros y que hemos fallado, y me incluyo, en la comunicación. Eh, y, que, y que sí, Puerto Rico tiene unos retos de gobierno inminentes. El primero, comunicación. El segundo, tenemos que digitalizar las agencias, tenemos que integrar digitalización a las agencias. Mira cómo le está yendo a Hacienda, mira cómo le está yendo al SESCO. En el momento en que integremos tecnología, vamos a coger una velocidad que es la que necesitamos. Por otro lado, tengo que aceptarte que el problema de comunicación tiene raíces profundas. Y es que de 10 cosas buenas que hacemos, allá afuera salen 2 malas. Y tenemos una visión equivocada de gobierno. Nuestro gobierno, nuestro país, Puerto Rico, no es un desastre. No lo es. Hay gente que está haciendo las cosas bien. Esa gente tiene que empoderarse un poquito más y decirle un poquito más alto allá afuera. Porque todo lo que hay aquí no son malas noticias. Ok, No lo son. y eso es importante y coge el regaño yo también, es verdad. Hay que proyectar también las cosas buenas que están pasando. Por último, hay muchos fondos federales que están ahí y que estamos a la espera de que empiece a distribuirse.
¿cuál va a ser su filosofía en cuanto a ver si se van a mover esos fondos? Porque realmente, o sea, yo creo que si tenemos algún futuro, principalmente están en esos fondos federales correctamente utilizados. A ver si se van a mover. Se tienen que mover. Se nos va la vida. Prioridad número 1, COVID. Prioridad número 1 también son los fondos federales. Nosotros no queremos un solo peso que no nos toque, pero no podemos desaprovechar ni uno que nos toque. Gracias a Dios, ¿verdad? Los fondos CARES prontamente van a ser extendidos, así que vamos a tener una oportunidad para maximizar la utilización de esos recursos. Los guidelines de la utilización de esos fondos, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de leerlos, Jay, pero son retantes, no son de fácil acceso. Sí, no es fácil lograr que ese fondo, eso. Inteligencia creativa. Hay que tener inteligencia creativa para utilizarlo, y yo creo que ya esa apariencia la tenemos. Y de enero en adelante, vamos a ser bien astutos y bien agresivos en la utilización de esos fondos. Sí. ¿Hay alguno le he preguntado que le parecería importante destacar? Bueno, hay una pregunta que creo que es importante decir. Obviamente estamos en una pandemia, el centro de convenciones ha estado en problemas y usted lo ha estado dirigiendo. ¿Cómo lograr que esa experiencia traducirla al gobierno y obviamente qué se puede hacer con el centro de convenciones ante la realidad de que pues está en una situación de insolvencia? Es temporero. Esto es temporero. Tenemos que aprender a sobrevivir este espacio. Es temporero. Le auguro muchísimo éxito al Instituto de Convenciones, muchísimo éxito al sector turístico cuando quiera que Puerto Rico decida abrir las puertas y sea saludable. Puerto Rico es una joya de desarrollo económico, y lo que tenemos que es mantener esa rueda corriendo para que pueda impactar a todos los que son parte de este sector y a los sectores periferales. Jay, es imposible llegar a resultados diferentes haciendo lo mismo. El gobierno siempre ha tenido gente buena, siempre ha tenido gente con buena visión, siempre ha tenido buenos jefes de agencia, en su mayoría. La clave está en la administración. Tenemos que repensar las agencias. Es un proceso, toma tiempo. Quien quiera que llegue a la agencia tiene que detenerse, escuchar a los empleados, escuchar a toda la estructura, retar la ley, retar los reglamentos, retar las órdenes administrativas y repensarse para poder ser efectivos. Tenemos que dejar de poner parcho a las estructuras de las agencias. Tenemos que repensarnos y hacer que la agencia trabaje para el país. Secretaria, lo veremos. Nos comunicamos. Siempre a su orden, secretaria. Igual acá, gracias, Jay. Nos vemos, se porta bien. Ay, bueno, vamos ahora al análisis de Carlos Dalmau sobre Noelia García. Como les decía, ¿verdad? A mí me preocupa un poco siempre cuando los gobiernos empiezan a hablar medio coelístico, porque eso nos pasó ya con Alejandro García Padilla y pues, pero bueno, hablaremos con Carlos Dalmau y ese positivismo que hay que inyectar. Ahora, esta Navidad encuentra en AT&T los smartphones gratis que conectan con los tuyos. Aprovecha ahora y llévate gratis el Samsung Galaxy A11 o el LG K40. La activa línea nueva, llamar ahora a AT&T, por ejemplo, 939-545-1800 y es gratis y te lo llevan hasta tu casa. ¿Qué más tú quieres? AT&T, la red móvil más rápida en Puerto Rico. Válido hasta el 5 de enero. Detalles en las tiendas y en la prensa. Recuerda, 939-545-1800 para que te lleves en una línea nueva el Galaxy A11 o el LG K40 en una línea nueva de AT&T. Vamos con Carlos Dalmau. Bueno, Carlos, a mí me sorprendió un poco la entrevista con ella porque las personas así bien positivas, pues no necesariamente son la gente, o sea, que habla de este positivismo coelístico, ¿no? Y el monje que, ¿verdad? Vendió el Ferrari y quién se come mi queso. Pues tienden a estar cool para el distrito de convenciones, pero no para ser los que le llamen y jaren las orejas de los secretarios, que es para la larga lo que hace el secretario de la Gobernación. Sí me pareció importante que ella dijo pues que eso de llamarle la atención a los secretarios de agencia no va a ser muy necesario porque Pierluisi escogió un grupo de profesionales de primer nivel y que tienen experiencia en lo que hacen, así que no va a hacer mucha falta estar llamándole a capítulo. Puede decir Pierluisi algo como eso, ¿no? Ciertamente no, las personas que él escoge hasta ahora para su equipo de trabajo no son neófitos, no son personas que esta va a ser su primera experiencia de trabajo o solo han trabajado en el politiqueo pasquinando, ¿no? Sí, te escucho. Bueno, la parte positiva de lo que tú acabas de decir
eh, ante las circunstancias que hemos vivido en el 2020, o sea, hace falta que la gente que entra al gobierno entre con un grado de entusiasmo, de deseo de cambiar las cosas, de atender unos problemas que se habían ignorado. Y yo creo que ella trae ese deseo y esa voluntad, y además es una profesional que tiene ya cierta experiencia, ¿verdad?, en cosas de gobierno. Ahora, prontamente se va a dar cuenta que eso de que los secretarios, como son gente con experiencia, se encargarán de hacer las cosas y no requiere una supervisión de parte de Fortaleza, se va a dar cuenta que eso no funciona. Y no funciona no porque los secretarios tengan mala fe o no tengan capacidad, sino porque los problemas de gobierno son muy complejos y en ocasiones hay que decidir entre una propuesta u otra a base de una serie de factores de impacto social, de impacto económico, de impacto político, y eso se decide en Fortaleza. Y antes de que llegue al escritorio de Pedro Pierluisi, el rol del secretario de la Gobernación es procesar eso y trabajarlo, madurarlo para que no llegue sin que haya habido toda la preparación y poner las cosas a correr. Así que ella se dará cuenta pronto que hay un rol mucho más intensivo desde Fortaleza. Yo no sé, o sea, quizás es un estilo de tratar de proyectar que se está en control, pero a mí me asusta la gente que proyecta, ¿verdad?, positivismo, porque yo soy de los que cree que el realismo es importante, tienen que haber sacrificios y tienen que haber recortes y tienen que haber de algún tipo no austeridad, pero sí de control, porque hay agencias que simplemente son cookie monster, que si tú no las controlas, se disparan y se van del presupuesto y a Dios que reparta suerte. Y esa es la verdad. O sea, eso no es un asunto de preferencias o gustos, sino que la labor del secretario de la Gobernación es mantener ese control a través de OGP y que OGP le llame y el secretario, hey, yo soy la jefa, ¿qué está pasando aquí? Etcétera, etcétera. Eso de que las agencias cada una contrate individualmente, salvo ciertas cantidades en adelante, yo lo puedo comprender, pero ciertamente la historia ha dicho que la Fortaleza empieza así y después trata de volver a tener algún tipo de control desde la gobernación, y ha sido así con Wanda Vázquez, con Ricardo Rosselló. Sí, y además hay otro elemento. La Junta de Control Fiscal exige que todo proyecto de ley tenga una certificación de impacto fiscal, de manera que se pueda determinar si es cónsono con el plan fiscal. Y eso hay que trabajarlo con las agencias, pero también Fortaleza es importante porque puede ser que dos agencias estén compitiendo por algo que tiene impacto fiscal. Habrá que decidir cuál se lleva, ¿verdad?, la prioridad, porque depende. En este caso, ahora mismo estamos en una situación de salud donde yo te aseguro que salud tendrá prioridad sobre muchas otras cosas. Pero esas decisiones se toman en Fortaleza. Y lo otro, que es un comentario a base de la experiencia que yo he tenido viendo varias gobernaciones. A veces los secretarios se convierten también en promotores de su propio trabajo y minimizan los problemas para no ir a coger regaños con el gobernador, ¿verdad? Y entonces eso crea un ambiente, Jay, donde los secretarios van y le presentan unas imágenes bellas al gobernador y el gobernador dice, bueno, todo está viento en popa. Y el secretario de la Gobernación y el cuerpo de asesores es el que tiene que separar el grano de la paja y decir, no, espérate, eso está bonito porque eso es un dibujo, pero eso hay que explicarle al gobernador que falta un año para que esté listo. Ese tipo de cosas se filtra a través de la Secretaría de la Gobernación y es muy importante que haya, yo no lo llamo alón de oreja, no tiene que ver con alar orejas, tiene que ver con verificar los datos y acostumbrar a los secretarios que hay que rendir cuentas con claridad. Carlos, decía un secretario, que creo que fue Víctor Fajardo, que se envió una carta una vez a sí mismo desde su propia oficina para ver cuánto tiempo llegaba a darse cuenta la burocracia del Departamento de Educación a nivel central. Y dicen que tardó casi un mes en llegar la carta que él mismo se envió a sí mismo desde su oficina para él mismo. Wow. Entonces, si uno ve eso en educación, ¿qué será en el gobierno completo, no? Entonces, yo no sé, ¿verdad?, si realmente es o no, ¿verdad?, esta persona va a lograr durar todo el cuatrenio, porque el secretario de la Gobernación tienden a cambiar.
Porque pues, o sea, se entiende que se va creando una relación medio hostil con los jefes de agencia y termina entonces algunos de ellos cambiando. De otra parte, tiene razón ella en el sentido de que estos no son personas que no tienen ninguna experiencia, son personas que conocen del tema, así que podrán, presumo yo, hacerle un rendimiento de cuenta y a la larga la Junta de Control Fiscal tiene un rol importante aquí. Carlos, sí quiero preguntarte, porque es nuestra última edición de Cambio de Mando, y quisiera preguntarte, ¿crees que Pierluisi ha logrado proyectar que va a tener una agenda y política pública clara o realmente ya ha empezado a dar un poco el cambio de mando de ¿verdad? Tapar y decir las cosas bonitas como se digan bonitas, pero en la práctica pues sabemos que hay sacrificios que hacer? Bueno, él ha logrado enviar varios mensajes exitosamente. Yo creo que el primero es reclutar un gabinete que se ve más curtido, más profesional, con más experiencia que cuando le tocó, con excepciones por supuesto, pero cuando le tocó a su predecesor Ricardo Rosselló. Yo creo que también ha traído personas de criterio independiente, que no meramente son fanáticos políticos. Eso también ha caído bien. Pero todavía no hay un mensaje claro y su toma de posesión es una oportunidad, ¿verdad?, para enviar cuál es su visión de Puerto Rico. Una cosa es decir, yo voy a enfrentar los problemas, otra cosa es hacia dónde vamos, cómo vamos a trabajarlo, cuál va a ser la prioridad de su gobierno. Y eso, pues, le toca a él comunicarlo. Todo el mundo piensa, como hemos hablado, la pandemia es el gran problema. Ese tiene que ir número uno porque afecta a todos los órdenes de nuestra vida. Pero creo que para establecer un contraste, a diferencia del anterior gobierno, es bien importante que establezca cómo va a atender cada asunto temprano en su gobernación. Carlos, muchas gracias. Como siempre, tratamos de que tuviera sentido el cambio de mando y, ¿verdad? Y que el cambio de mando fuera, como le hemos llamado a esta serie, fuera lógico. Lo veremos. Muchas gracias, Carlos. Como siempre, un placer. Gracias a ti. Gracias.